Los agentes de policía arrestaron a Ronda Rousey dentro de un banco, acusándola de falsificar un cheque. Pensaban que era una mujer cualquiera que intentaba engañar al sistema, pero en cuestión de minutos se dieron cuenta del enorme error que habían cometido. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. La mañana amaneció envuelta en una claridad serena, filtrada por las cortinas de lino que dejaban pasar una luz dorada sobre las paredes del salón. En la repisa de la chimenea, una fotografía enmarcada parecía observarlo todo con silenciosa autoridad. Un hombre joven, vestido con el uniforme del ejército, sonreía con esa mezcla de firmeza y ternura que solo los que han conocido la guerra y regresado con el alma intacta podían mantener. Era Samuel Rousey, y aquella imagen, intacta a lo largo de los años, seguía siendo la brújula emocional de su hija. Cada día, antes de salir de casa, Ronda posaba los ojos en él y sentía, aunque fuera por un instante, que el mundo aún podía tener sentido. Aquella mañana, el aire parecía distinto, cargado de propósito. No era el día de una pelea, ni de una conferencia, ni de un evento público. Era un día íntimo, un día que pertenecía a su padre y a todos los que, como él, habían servido y caído en el olvido. Sobre la encimera de la cocina, un sobre marrón descansaba junto a una carpeta de documentos. Dentro del sobre, un cheque de casi $500,000 esperaba el momento de cruzar las manos de la burocracia para convertirse en algo tangible. La semilla de un centro de rehabilitación y entrenamiento para veteranos. El Centro Samuel Rousey para la Resiliencia no era un sueño reciente. Había sido una promesa, una deuda moral que ella llevaba arrastrando desde sus primeros triunfos. Su padre había enseñado a cientos de jóvenes a levantarse del suelo. Ella, ahora, quería enseñarles a volver a caminar con dignidad. Preparó café, tomó un sorbo mientras repasaba las cifras en la hoja de cálculo. Cada número representaba un sacrificio. Noches de entrenamiento, horas de promoción, donaciones pequeñas que, sumadas, habían dado forma a un proyecto inmenso. Cerró el portátil con suavidad y miró de nuevo la fotografía. «Hoy empieza de verdad, papá», murmuró. Se vistió con sencillez. Unos vaqueros, una chaqueta negra, zapatillas deportivas. No quería destacar. No quería que la atención se centrara en ella, sino en el gesto, en la causa. El mundo ya conocía a Ronda Rousey, la luchadora. Ese día salía de casa Ronda la hija, la ciudadana, la mujer que quería devolver algo del bien que había recibido. Al salir, el aire tenía el aroma mezclado de sal y polvo urbano. Su viejo camión la esperaba en la entrada, con la pintura desgastada y el motor que aún rugía con ese tono áspero que le recordaba a su padre. Podía haber ido en un coche nuevo, con patrocinadores estampados en los laterales. Pero aquel vehículo era parte de su historia. En la radio sonaba una canción vieja, una de esas que su padre tarareaba cuando arreglaba el motor en el garaje. El trayecto hacia el banco fue un recorrido por lo cotidiano. El panadero levantando el cierre metálico de su tienda, un niño que cruzaba la calle con una rosquilla en la mano y el monopatín arrastrando por el asfalto, una mujer paseando a un pitbull con lazos rosados en el cuello. La ciudad se despertaba sin saber que estaba a punto de ser testigo de algo que la dividiría. Frente a ella se alzaba el edificio del Rivergate Central, una mole de cristal y mármol que reflejaba la luz del sol con arrogancia. El nombre dorado brillaba sobre la entrada, evocando la promesa de seguridad y prestigio que el dinero solía ofrecer. Ronda aparcó, apagó el motor y permaneció un instante en silencio, observando el reflejo del edificio en el parabrisas. Sintió el peso del sobre en su bolso como si llevara dentro no un cheque, sino el corazón de su padre. Al entrar, la sensación fue inmediata. El aire acondicionado era demasiado frío, las luces demasiado blancas. Todo estaba pulido, silencioso, impersonal. Las personas esperaban en fila, sumidas en sus teléfonos o en su propia resignación, como si la espera fuera un ritual que los mantenía obedientes. Ella se unió a la fila, paciente, sosteniendo el sobre. Nadie pareció reconocerla, y eso la tranquilizó.
La fama era una carga que no servía en los lugares donde el poder se escondía detrás de escritorios. Cuando llegó su turno, la cajera, una joven de rostro amable pero tenso, la saludó con la sonrisa mecánica que se enseña en los cursos de atención al cliente. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días», respondió Rhonda. «Quiero hacer una donación a una organización sin fines de lucro. Es una transferencia grande, así que tengo toda la documentación». Deslizó el sobre por el mostrador. La cajera lo abrió con profesionalismo, pero su expresión cambió apenas leyó la cifra. Sus ojos se agrandaron un segundo antes de volver a su neutralidad. «Por supuesto, señorita Rousey», dijo después de leer el nombre en el cheque. «Solo necesitaré su identificación». Rhonda le entregó su licencia de conducir. La joven empezó a teclear en el ordenador, el sonido de las teclas llenando el silencio entre ambas. Pero algo en su rostro se tensó. La mirada se desvió hacia la oficina interior, detrás del vidrio esmerilado. Rhonda lo notó. Conocía ese tipo de miradas. Era el mismo gesto que veía en los rivales antes de atacar. Una vacilación que anunciaba conflicto. Minutos después la puerta de la oficina se abrió y una mujer apareció. Alta, impecablemente vestida, el cabello recogido en un moño tirante. Caminaba con pasos que sonaban como metrónomos en el suelo de mármol. La placa en su pecho decía «Priscilla Knott, gerente de sucursal». «¿Hay algún problema?», preguntó Rhonda con calma. «Ninguno en absoluto», respondió Priscilla con una sonrisa que parecía cortada con bisturí. «Solo necesitamos realizar una verificación de rutina. Cuando se trata de montos grandes, debemos asegurarnos de la procedencia de los fondos. Espero que entienda». «Claro que lo entiendo», dijo Rhonda. «Todo está en regla. Es dinero del torneo benéfico para veteranos. Puede llamar al número del formulario. La fundación confirmará la transacción». Priscilla asintió sin convicción. En lugar de hacer la llamada, inclinó la cabeza, observando a Rhonda de arriba abajo. Su mirada se detuvo en la chaqueta, los vaqueros, el cabello recogido sin cuidado. «Y me dice que el dinero proviene de un torneo», dijo con voz suave pero condescendiente. «A veces, ya sabe, hay personas que usan causas benéficas para otros fines». «Entiendo la precaución», respondió Rhonda sintiendo cómo se le tensaba la mandíbula. «Pero hay una línea entre precaución y prejuicio». La cajera tragó saliva, incómoda. Priscilla fingió una sonrisa. «Espere un momento, por favor. Llamaremos a nuestro departamento de seguridad». Se alejó con paso firme hacia su oficina. Rhonda la siguió con la mirada. El tiempo pasó lento, espeso. El aire parecía haberse detenido. Algunas personas en la fila empezaban a murmurar. Una mujer con un carrito infantil la observaba con curiosidad. Un anciano, apoyado en su bastón, murmuró algo sobre cómo siempre encuentran problemas cuando no deberían. 10 minutos, luego 15. Rhonda permaneció inmóvil, respirando con calma. Su padre solía decirle que la paciencia era el arma silenciosa del guerrero. Cuando la puerta se abrió de nuevo, no fue Priscilla quien salió. Fueron 2 hombres con uniforme azul oscuro, placas en el pecho y miradas endurecidas por la costumbre. Uno era alto y corpulento, el otro más delgado, con movimientos nerviosos. La gerente los seguía de cerca, con esa mezcla de seguridad y falsa preocupación que solo los culpables saben fingir. «¿Sucede algo?», preguntó Rhonda mirando directamente a los oficiales. «Recibimos un reporte de una transacción sospechosa», dijo el más alto. «Necesitamos hacerle unas preguntas». «¿Un reporte de quién?». «Del banco», respondió el mismo hombre sin pestañear. Priscilla cruzó los brazos. «Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros clientes. Usted comprenderá que esta situación es inusual». «¿Inusual por el monto o por mí?», preguntó Rhonda, con voz baja pero firme. «No complique las cosas, señora», dijo el oficial alto. «Por favor, aléjese del mostrador». Algunos clientes comenzaron a grabar con sus teléfonos. Otros fingían no mirar, aunque la atención se podía cortar con un cuchillo. Rhonda sabía lo que estaba ocurriendo. No era ignorancia, era desconfianza con uniforme. Dio un paso atrás lentamente. «Todo lo que tengo está en ese sobre», dijo. «Mi identificación, la documentación, el cheque». «Lo revisaremos», contestó el oficial más bajo, extendiendo la mano. «Tenga cuidado con eso», advirtió Rhonda. El oficial alto interpretó su tono como desafío. «Le sugiero que mantenga la calma». «He estado calmada desde que entré»,
dijo ella. La tensión se volvió insoportable. Un movimiento en falso bastó para que la autoridad se volviera abuso. «Manos atrás», ordenó el hombre corpulento. «Están cometiendo un error», dijo Rhonda. «No hay error», replicó, cerrando las esposas con un clic metálico que resonó en todo el vestíbulo. El dolor la atravesó cuando el metal mordió su piel. La empujaron contra el mostrador. Su mejilla tocó el mármol frío y pulido, donde vio su propio reflejo. El rostro sereno de una mujer que sabía lo que era caer sin rendirse. Los murmullos se multiplicaron. La cajera se llevó una mano a la boca, horrorizada. Priscilla, desde atrás, alzó la voz fingiendo preocupación. «Esto es un procedimiento estándar. Es por la seguridad de todos». «Esa es Ronda Rousey», gritó el anciano. «Ella está donando dinero a los veteranos, no robando». «Señor, apártese», replicó uno de los oficiales. Ronda no luchó, no gritó. Se limitó a observar, grabando cada detalle en su mente. El nombre oficial Harlan, la cámara de seguridad parpadeando en rojo, el reloj que marcaba las 10:12, y en medio del caos, la voz de su padre resonó en su cabeza. «Respira, observa todo. La verdad tiene pulso. Solo tienes que mantener el tuyo lo bastante firme para sentirlo». La empujaron hacia la salida. La luz del mediodía la golpeó con violencia. Los teléfonos siguieron grabando mientras la metían en la patrulla. El metal de las esposas ardía contra su piel. Cerraron la puerta tras ella. A través del cristal oscuro, vio como el nombre dorado del banco brillaba sobre el mármol. Altivo, limpio y podrido por dentro. El motor arrancó. Ronda se recostó en el asiento, con las muñecas ardiendo y la dignidad intacta. Su mente, en calma, se llenó de una sola idea. Ellos no saben quién soy, pero pronto lo sabrán. Afuera la ciudad seguía su curso, ajena al hecho de que, en aquel instante, una historia estaba comenzando a escribirse con la tinta de la injusticia. La patrulla se alejó entre el tráfico, y con ella se fue la primera chispa de una batalla que ninguno de ellos había previsto. El ruido del motor de la patrulla era un zumbido constante, monótono, que parecía llenar todo el espacio entre los pensamientos de Ronda. Las esposas seguían apretadas en sus muñecas, dejando una marca que ardía con cada movimiento. Miraba por la ventanilla, viendo cómo la ciudad se deslizaba en fragmentos, rostros, semáforos, escaparates, trozos de un mundo que de pronto le parecía ajeno. Había estado en combates, en jaulas donde la violencia tenía reglas claras, donde el dolor tenía un propósito y un límite. Pero esto, pensó, era otra forma de lucha. Una donde el enemigo no tenía rostro, donde la humillación se disfrazaba de procedimiento y la justicia se usaba como arma. Harlan, el oficial alto, conducía con la mandíbula tensa, los ojos fijos en el camino. Dwyer, su compañero, mantenía una expresión más fría, de rutina aprendida. No decían una palabra. Solo el murmullo de la radio rompía el silencio, con códigos numéricos y voces lejanas que hablaban de otros arrestos, otras vidas atrapadas en los engranajes de la misma máquina. Cuando el vehículo se detuvo frente a un edificio beige, sin ventanas en la planta baja y con un letrero que decía «Precinto 17», Ronda sintió que el aire se espesaba. Harlan abrió la puerta de un tirón. «Salga», ordenó. Ella obedeció sin hablar. Los pasos sobre el pavimento resonaron como tambores sordos. Algunos policías que fumaban junto a la entrada levantaron la vista. Uno de ellos la reconoció y apartó la mirada, como si temiera ser testigo de algo que no debía ver. Dentro, el olor era una mezcla de café recalentado, desinfectante y cansancio. El techo bajo, las luces parpadeantes, las paredes marcadas con años de descuido. La llevaron a un escritorio metálico, donde un sargento de aspecto cansado tecleaba en un ordenador. «Nombre», dijo sin mirarla. «Ronda Jane Rousey». «¿Motivo de detención?», preguntó sin levantar la vista. «Pregúnteselo a ellos», respondió ella con calma. Harlan dejó un papel sobre el escritorio. «Sospecha de fraude financiero y resistencia al arresto». El sargento levantó una ceja, la miró por fin y luego volvió a teclear. «Retírenle las esposas», ordenó. Harlan obedeció con desgano. El metal se abrió con un clic y la sangre regresó a las manos de Ronda en una oleada caliente y dolorosa.
Firme aquí, dijo el sargento, deslizando un formulario. Ella leyó el texto antes de tomar el bolígrafo. Confirmación de procesamiento. Así que estoy siendo procesada por hacer una donación, dijo. El hombre se encogió de hombros. No hago las reglas. Solo las aplico. Firmó con un trazo firme. Cuando levantó la vista, Harlan la observaba con una sonrisa apenas perceptible. Una mueca que contenía desprecio. Rhonda lo sostuvo con la mirada sin decir nada. Había aprendido que el silencio a veces era la forma más pura de desafío. La llevaron por un pasillo estrecho, con puertas numeradas y olor a pintura vieja. Dwyer abrió una de ellas. Dentro, una mesa de metal y 2 sillas, una cámara en la esquina. «Siéntese», dijo. Ella lo hizo. El sonido del cierre de la puerta fue seco, definitivo. Los 2 policías se sentaron frente a ella. Harlan cruzó los brazos. Dwyer colocó una carpeta sobre la mesa. «Vamos a empezar con algo simple», dijo el segundo. «¿De dónde salió el dinero del cheque?» «Ya lo expliqué», respondió Rhonda. «De un torneo benéfico para veteranos. Fue auditado y aprobado». «Claro», dijo Harlan con voz áspera, «porque la gente suele venir con $500,000 benéficos, así como así. No suele, pero yo sí, y puedo probarlo». «Entonces no tiene nada que temer», dijo Dwyer. «No tengo miedo, solo curiosidad por ver hasta dónde llega su incompetencia». Harlan golpeó la mesa con la palma abierta. «Cuidado con su tono». «¿O qué? ¿Me arrestará otra vez?», le replicó Rhonda, sin moverse. El silencio se tensó. Dwyer carraspeó, intentando suavizar la situación. Según el banco, el número de verificación del fondo no funcionaba. Cuando intentaron confirmar la transferencia, la línea estaba muerta. Eso levantó sospechas. «Eso no es culpa mía». «No estamos diciendo que lo sea», intervino Harlan, «pero tampoco parece una coincidencia». «Coincidencia es que ustedes crean cualquier excusa para justificar su prejuicio», dijo Rhonda. Harlan se levantó bruscamente, dio un paso hacia ella. La sombra de su cuerpo cubrió la mesa. «Mire, señora, no me interesa quién es usted ni cuántas medallas tiene. Aquí las cosas se hacen a nuestra manera». «Exactamente lo que pensé», respondió ella. «No les interesa la verdad, solo mantener su versión». Harlan apretó los puños, pero Dwyer lo detuvo con una mano en el hombro. «Déjalo», dijo en voz baja. «Voy a llamar a la detective Harmon. Tal vez ella quiera encargarse». Cuando salieron de la sala, el zumbido del fluorescente llenó el espacio. Rhonda respiró hondo. Recordó la voz de su padre. «Cuando te enfrenten al poder, no le grites. Míralo hasta que se canse de no poder contigo». Pasaron casi 40 minutos antes de que la puerta se abriera. Entró una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño suelto y un blazer oscuro. En su mirada había cansancio, pero también algo de humanidad. «Soy la detective Claire Harmon», dijo sentándose frente a ella. «Me asignaron revisar su caso». «Al fin alguien dispuesto a escuchar», respondió Rhonda. «He visto el video del banco», dijo Harmon, sacando una tableta. «La cámara de seguridad muestra que usted no ofreció resistencia. Los oficiales alegan lo contrario». «Eso suena familiar», dijo Rhonda. «Cuando la mentira se pone uniforme, se convierte en procedimiento». «No puedo contradecirla», admitió la detective. «Pero necesito hechos. El dinero proviene de un torneo benéfico. El cheque está a nombre de la Fundación de Veteranos del Oeste. Todos los registros están en ese sobre que me quitaron». «Ya lo revisé», respondió Harmon. «El problema es que cuando el banco intentó confirmar la autenticidad, la línea telefónica de la fundación no existía». «¿No existía o fue manipulada?», preguntó Rhonda. «Estamos investigando. Le aconsejo que lo haga rápido», dijo ella apoyando los codos sobre la mesa, «porque mientras hablamos, alguien allá afuera está limpiando sus huellas». Harmon la observó un largo momento. «Tiene enemigos poderosos, señora Rousey. Tengo principios. A veces eso basta para ganárselos». La detective esbozó una sonrisa leve. «Voy a necesitar que se mantenga cooperativa». «No se preocupe, cooperaré tanto como ellos me lo permitan». La mujer asintió y se levantó. «Voy a buscar su documentación. Mientras tanto, le recomiendo calma». «Tranquilidad es lo único que me queda», dijo Rhonda. Cuando Harmon salió, el silencio volvió. El reloj de la pared marcaba las 3 de la tarde.
El cansancio se le instaló en los hombros, pero el cuerpo no pedía descanso. Pedía acción. La mente repasaba cada detalle: la llamada inexistente, la expresión de la gerente, la entrada sincronizada de los policías. No era improvisación, era un guión, y ella había caído en medio de él. Horas más tarde, un guardia abrió la puerta y le indicó que la trasladarían a una celda temporal. El pasillo olía a metal oxidado y humedad. La celda era pequeña, con una banca de cemento y una ventana estrecha en lo alto. La dejaron sola. Cuando la puerta se cerró, el sonido del cerrojo resonó como un punto final, pero Rhonda sabía que no era el fin. Era una pausa. Se sentó en el banco, masajeándose las muñecas, que ya empezaban a mostrar hematomas. Miró la luz que entraba por la ventana. Afuera, el día moría. Dentro, el tiempo parecía no moverse. Escuchó pasos, risas lejanas de los agentes en turno, el murmullo de una televisión encendida en otra habitación. En ese silencio impuesto, empezó a ordenar sus pensamientos como piezas de una estrategia. No estaba en una celda, estaba en un campo de entrenamiento. No en una derrota, sino en el preludio de una pelea distinta. Pasaron las horas. Cuando la oscuridad cubrió el techo, escuchó un murmullo en el pasillo. Alguien se acercaba. La voz era de Harmon. «Rousey», dijo, «prepárese. La trasladamos al centro de detención central». «¿Por qué?», preguntó poniéndose de pie. «Las redes. Su video está por todas partes. La noticia se ha vuelto viral». «¿Video?», repitió. «Alguien grabó el arresto completo. Los medios lo tienen. El departamento intenta contener el escándalo». «Entonces es tarde para contener nada», dijo Rhonda con una media sonrisa. Harmon abrió la puerta. «Lo sé, pero prepárese. Afuera hay periodistas, cámaras, protestas». «¿Protestas?». «Veteranos, en su mayoría. Gente que la conoce. La están apoyando». «Buen comienzo», murmuró. La sacaron de la celda. El pasillo estaba más iluminado que antes, como si de pronto todo hubiera adquirido una urgencia nueva. Al salir por la puerta principal, la luz de los flashes la golpeó en los ojos. Voces gritaban su nombre, hacían preguntas, empujaban micrófonos. Vio pancartas improvisadas con frases como «Justicia para Rhonda» y «La verdad no se arresta». Por un instante, se sintió suspendida en el tiempo. Detrás de las cámaras, Harlan y Dwyer observaban desde la entrada, sus rostros tensos, las manos cruzadas. Ya no parecían tan seguros de sí mismos. Los transportistas la escoltaron hasta otro vehículo. El aire en la calle olía a electricidad, a esa mezcla de furia y esperanza que precede a los grandes cambios. Rhonda subió al coche con la serenidad de quien ha vuelto a encontrar su terreno. Mientras el vehículo se alejaba, pensó en su padre. Lo imaginó sonriendo, orgulloso. «Controla el suelo bajo tus pies», solía decirle. «Incluso en el caos, tu verdad es tu equilibrio». Cerró los ojos un momento. Afuera la ciudad rugía. Adentro, su mente trabajaba en silencio. Ya no era la mujer esposada frente a un mostrador. Era una estratega. Y esta vez, el combate no sería en una jaula, sino en los tribunales, en los medios, en los corazones de la gente. Abrió los ojos y miró por la ventanilla. En el reflejo del cristal, su rostro aparecía sereno, determinado. Sabía que aquel día no era el final de su libertad, sino el principio de algo más grande. Una lucha no por reputación, sino por dignidad. Y en el fondo, esa era la única pelea que siempre había estado dispuesta a dar. El amanecer encontró a Rhonda despierta, sentada en el banco de cemento de la celda, con la mirada fija en la rendija de luz que se filtraba desde la parte alta del muro. No había dormido en absoluto, pero su mente estaba más clara que nunca. En la oscuridad de la noche había reorganizado cada fragmento del caos, cada palabra escuchada, cada gesto que había presenciado. Lo que había comenzado como una humillación pública ya era, en su interior, una causa. La injusticia, pensó, tiene una forma de aclarar las prioridades, de separar lo que uno cree que es importante de lo que realmente lo es. Cuando la detective Harmon regresó, traía en la mano una carpeta y un café de máquina. Su semblante mostraba la tensión de quien carga con una verdad que aún no puede decir en voz alta. «Ya es oficial», dijo, dejando la carpeta sobre la mesa metálica. «El departamento ha emitido un comunicado.
Llaman a lo ocurrido un malentendido administrativo. Claro, respondió Ronda con ironía, porque esposar a alguien frente a una multitud es parte de la administración diaria. Los superiores quieren cerrar el asunto lo antes posible, continuó Harmon. Pero no podrán. El video está en todas partes. La gente ya eligió un lado. Ronda asintió lentamente. Entonces será mejor que la verdad esté preparada para enfrentarse a la mentira. La prensa está afuera. Los veteranos también. No es solo una noticia, Rousey. Es un símbolo. No quiero ser símbolo de nada, dijo ella. Solo quiero justicia. Harmon la miró, comprendiendo que no era una declaración vacía. Era una promesa. Horas después, firmó su liberación temporal. El ruido del papel al deslizarse sobre la mesa sonó como un primer paso hacia la libertad. La escoltaron por el pasillo, y al salir el estallido de voces y cámaras la envolvió. Los flashes iluminaron su rostro, los periodistas gritaban su nombre, las preguntas volaban como piedras. ¿Fue un error del banco? ¿Cree que hubo discriminación? ¿Planea demandar al departamento? Ella no respondió. Caminó con calma, el rostro sereno, los ojos firmes. Harmon le abrió la puerta del coche sin decir nada. Dentro, el silencio era un refugio. Mientras se alejaban, Ronda observó por la ventanilla el grupo de veteranos que sostenían carteles improvisados, con frases como «Ella peleó por nosotros, ahora peleamos por ella» y «La verdad también sangra». No eran multitudes, pero bastaban para recordar que no estaba sola. Al llegar a su casa, el aire del lugar le resultó distinto. Todo le parecía más pequeño, más silencioso, como si la realidad hubiese cambiado de escala. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en la mesa donde 3 días antes había revisado los documentos del cheque. El sobre ya no estaba. En su lugar había una marca sobre el mantel, un pequeño círculo de polvo. A los pocos minutos, su teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Mensajes, llamadas, notificaciones. Su nombre estaba en todas las plataformas. Videos, titulares, análisis, teorías. Algunos la defendían con pasión, otros con veneno. La acusaban de escenificar el arresto para llamar la atención. Sabía que así funcionaba el mundo. La verdad era una moneda con demasiadas falsificaciones. Entre todos los mensajes, uno llamó su atención. Era de Avery. «Tenemos que hablar. Hay algo raro con los servidores de la fundación». Lo llamó de inmediato. «Estoy revisando los registros», dijo él sin siquiera saludar. «Alguien accedió a la cuenta principal justo después de tu arresto». «¿Desde dónde?» «Desde dentro del sistema del banco». Redirigieron la línea de verificación a un buzón de voz vacío. Entonces, cuando llamaron para confirmar el cheque, no había nadie al otro lado, terminó él. Creyeron que era fraude, o al menos eso dicen. Ronda cerró los ojos un instante. Todo encajaba. «No fue un error», murmuró. «Fue una jugada». «Exactamente. Y hay más. El acceso provino de un terminal identificado con las siglas RGCINT3, es decir, una estación interna de Rivergate Central. ¿Quién la usó? No lo sé aún, pero la pista lleva a la red del banco. Encuentra el nombre». Avery suspiró. «Lo intentaré, pero necesitan tiempo». «Hazlo rápido. No tenemos mucho». Cuando colgó, se quedó un momento inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Luego respiró hondo. La calma que la había sostenido durante el arresto volvió a asentarse en su pecho, pero esta vez era distinta, más fría, más precisa. Sabía que no podía confiar en que el sistema corrigiera su error. Tendría que obligarlo a hacerlo. Esa misma tarde su casa se llenó de movimiento. Su abogada, Nora Hill, una mujer de mirada cortante y voz pausada, llegó acompañada de 2 asistentes. Tras ella, Avery entró con su computadora portátil, cargando cables y documentos. En el comedor, que pronto se convirtió en una sala de guerra improvisada, colocaron papeles, pantallas y carpetas. «Necesitamos establecer una línea de tiempo exacta», dijo Nora, abriendo una libreta. «Desde el momento en que entraste al banco hasta tu liberación». «La tengo en la cabeza», respondió Ronda. «No se me escapa un solo detalle». «Perfecto. Empecemos ahí». Mientras hablaban, Avery desplegó un mapa digital del sistema de la fundación.
El acceso no fue externo, explicó. Se usó un proxy interno para redirigir llamadas y bloquear autenticaciones. El protocolo no fue improvisado. Esto estaba preparado. ¿Preparado para qué?, preguntó Nora. Para incriminar a Rhonda o al menos desacreditarla, respondió él. Si el cheque se bloqueaba, el dinero quedaría retenido y el proyecto no podría ejecutarse. ¿Y quién se beneficia de eso? ¿El banco, el fiscal o ambos?, intervino Rhonda. Rivergate ha estado involucrado en donaciones políticas y fondos dudosos. Lo leí hace meses. Quizá mi nombre era una amenaza para ellos. Nora tomó nota. Entonces necesitamos pruebas sólidas. Las tendremos, dijo Rhonda. Pero no bastará con tener razón. Tendremos que exponerlos públicamente. Nora la miró con cautela. Eso puede volverse peligroso. Ya lo es, respondió ella. Y no pienso esconderme. Avery levantó la vista de la pantalla. Podemos rastrear las IP y cruzarlas con los registros internos de acceso. Si Harmon coopera, tendremos una orden para incautar los servidores del banco. Harmon ya está de nuestro lado, dijo Rhonda. Lo hará. La noche avanzó entre llamadas, documentos y discusiones técnicas. Cada nuevo hallazgo reforzaba la certeza de que todo había sido orquestado. La palabra error ya no tenía cabida. A medianoche, Rhonda grabó un mensaje frente a la cámara de su computadora. El rostro iluminado por una sola lámpara. La voz firme. Hace 3 días, entré a un banco para donar dinero a una fundación de veteranos, comenzó. Lo que siguió no fue un malentendido. Fue un reflejo de cómo la desconfianza puede disfrazarse de protocolo. El banco desactivó la línea de verificación y luego llamó a la policía para arrestarme. No lo hicieron porque yo hiciera algo malo. Lo hicieron porque no sabían cómo aceptar que alguien actuara por algo bueno. Hizo una pausa. No estoy buscando venganza. Estoy buscando claridad. Quiero que todos vean cómo un sistema puede aplastar a alguien que no encaja en sus moldes. Si alguna vez les dijeron que solo cumplían órdenes, recuerden que esas palabras siempre preceden a la injusticia. Publicó el video sin música, sin edición. En menos de 1 hora las redes comenzaron a hervir. Comentarios, mensajes, miles de compartidos. La grabación se extendió como fuego en pasto seco. Los medios tradicionales no tardaron en recogerla. Por la mañana los titulares hablaban de ella con términos como escándalo, abuso y corrupción. Rivergate Central se vio obligado a emitir un comunicado. Estamos cooperando con las autoridades, decía, pero el tono defensivo solo alimentó más la sospecha. Afuera de su casa comenzaron a reunirse periodistas. Algunos buscaban declaraciones, otros solo imágenes. Rhonda no salió. Observó desde la ventana mientras los noticieros transmitían en directo. En uno de los segmentos, una presentadora leía en voz alta un mensaje de un veterano. Ella no resistió. Nosotros resistiremos por ella. La frase se convirtió en lema. Durante los días siguientes, el caso dejó de ser una anécdota y se transformó en movimiento. En las puertas de distintas sucursales del banco, exmilitares, ciudadanos y activistas se reunieron con pancartas. Dignidad no es sospecha, se leía en las calles. El propio gobierno anunció una investigación preliminar. En la televisión, analistas debatían sobre discriminación institucional, abuso policial y poder financiero. Pero en medio del ruido, Rhonda seguía concentrada. En el salón, junto a Avery y Nora, revisaba nuevos documentos. «Mira esto», dijo Avery, mostrando un correo electrónico interceptado. «Es de la gerente, Priscilla Knott». «¿Qué dice?», preguntó Rhonda. «Flag and freeze transaction. Trigger manual alert». Es decir, marca y congela la transacción. Activa alerta manual. Entonces fue ella. «Fue ella, pero no actuó sola», corrigió Avery. «La orden vino del fiscal del distrito». «¿El mismo que aprobó mi detención?». «El mismo». Rhonda apoyó los codos sobre la mesa. «Esto es más grande de lo que imaginábamos». «Mucho más», dijo Nora. «Si lo que sospechamos es cierto, hay una red de intereses que usa estas alertas para controlar fondos de beneficencia. Y para lavar dinero», añadió Avery. «Entonces iremos hasta el final», concluyó Rhonda. «No solo por mí, por todos los que no pueden hacerlo». Esa noche, mientras los demás dormían, ella permaneció despierta. En la oscuridad del salón, iluminada solo por la pantalla del ordenador,
Escribió una frase en una hoja de papel y la pegó en la pared frente a su escritorio. El poder teme a quien no tiene miedo de perderlo todo. Era su nueva regla. Al amanecer, el teléfono sonó. Era Harmon. Rousey, lo logramos, dijo sin preámbulos. El Departamento de Justicia abrió una investigación formal. El banco está bajo revisión federal. Entonces empieza la verdadera pelea, respondió ella. Sí, pero esta vez no estará sola. Cuando colgó, Rhonda miró hacia el jardín. La luz de la mañana se filtraba entre las hojas, tibia, limpia, casi simbólica. Por primera vez desde el día del arresto, respiró sin peso. Había comenzado como una víctima de un sistema que la humilló, y ahora era su adversaria más peligrosa. A su alrededor, el país despertaba a una conversación que llevaba años silenciada. Las cámaras ya no podían ignorarla. Los micrófonos tampoco. Afuera, las multitudes crecían. Adentro, la verdad tomaba forma. Y mientras el mundo se preparaba para el siguiente capítulo de la historia, Rhonda sabía que no había vuelta atrás. El combate había cambiado de escenario, pero el principio seguía siendo el mismo. Mantener la calma, medir los golpes y, sobre todo, no dejar que el miedo dictara el siguiente movimiento. El sol del mediodía caía sobre la fachada del Tribunal Federal como una plancha ardiente. Las escalinatas estaban llenas de periodistas, cámaras y curiosos que aguardaban el inicio del juicio. En los carteles, los rostros de Rhonda y de los acusados aparecían uno junto al otro, como piezas de un tablero donde cada movimiento tendría consecuencias nacionales. Desde la distancia, la multitud parecía respirar al unísono, contenida entre la rabia y la esperanza. El aire estaba cargado de una electricidad invisible que anunciaba que algo importante estaba por suceder. Rhonda llegó acompañada de su abogada Nora Hill, vestida con un traje oscuro que acentuaba la serenidad de su porte. Caminó despacio, sin mirar a los lados, mientras los flashes de las cámaras la perseguían como una ráfaga de relámpagos. Los veteranos formaron un pasillo improvisado, levantando la mano en señal de respeto. Algunos gritaban su nombre, otros simplemente la observaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Ella los saludó con un leve gesto, sabiendo que su presencia era más poderosa que cualquier discurso. Dentro del edificio, el aire acondicionado convertía el ambiente en una burbuja estéril, aislada del clamor exterior. El sonido de los tacones sobre el mármol resonaba como un metrónomo en los pasillos. La sala de audiencias era amplia, con paredes cubiertas de madera oscura y una bandera estadounidense al fondo. En la primera fila estaban sentados los acusados: Priscilla Knott, el fiscal del distrito William Marbury y dos directivos de Rivergate Central. Los tres evitaban mirarla. Marbury fingía revisar documentos, pero sus manos temblaban apenas. Priscilla mantenía la espalda recta, los labios apretados, la mirada perdida en el vacío, como una figura de porcelana a punto de quebrarse. Rhonda se sentó junto a Nora. Frente a ellas, el juez Hamilton, un hombre de rostro pétreo, golpeó el mazo con un sonido que cortó el murmullo de la sala. El tribunal abre sesión, anunció. Caso número 347F, Rousey contra Rivergate Central y la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles. Silencio absoluto. El fiscal designado por el Departamento de Justicia se levantó. Era un hombre joven, con voz clara y tono medido. Su señoría, el caso que hoy nos convoca no es solo una disputa entre una ciudadana y una institución. Es una cuestión de responsabilidad. Se trata de saber si las leyes que protegen a los poderosos son las mismas que se aplican a los ciudadanos comunes. Nora Hill lo escuchaba con atención, tomando notas. Cuando llegó su turno, se puso de pie y avanzó hacia el estrado. Mi clienta, comenzó, señalando a Rhonda, fue humillada, esposada y tratada como delincuente por intentar donar dinero a una fundación benéfica. La acusaron de fraude, pero los hechos demostraron que la única falsificación aquí fue la de los valores morales de quienes la detuvieron. No se trata de una coincidencia, sino de una cadena de decisiones premeditadas para desacreditar a una mujer que, a ojos de algunos, era demasiado independiente, demasiado fuerte y demasiado incómoda. En la sala, los murmullos crecieron hasta que el juez pidió silencio. Rhonda mantuvo la vista fija en el frente,
sin mover un músculo. Había pasado días preparándose para ese momento. Nora había insistido en que la clave no era la indignación, sino la claridad. Deja que los hechos hablen por ti, le había dicho. Y eso haría. El primer testigo fue el detective Claire Harmon. Subió al estrado con paso firme, vistiendo un traje gris. Juró decir la verdad y tomó asiento. Nora se acercó. Detective Harmon, ¿puede describir lo que vio en las grabaciones del banco el día del arresto? Sí. En ningún momento la señora Rousey ofreció resistencia. De hecho, se mostró cooperativa en todo momento. ¿Y qué mostraban los registros internos del banco? Que la alerta de fraude fue activada manualmente desde la estación de la gerente Priscilla Knott, no por un sistema automático. ¿Y qué significa eso? Que alguien decidió acusar de fraude sin motivo técnico. ¿Alguien? ¿O recibió órdenes? Hubo comunicación con la oficina del fiscal Marbury antes de activar la alerta. ¿Una llamada telefónica? Así es, tenemos el registro de tiempo. Coincide con el momento en que el sistema bloqueó la línea de verificación del fondo de veteranos. El silencio cayó sobre la sala. Nora asintió con gravedad. Gracias, detective. No hay más preguntas. El abogado defensor se levantó, intentando recuperar terreno. Detective Harmon, ¿no podría haber sido una coincidencia? Preguntó con voz melosa. No, respondió ella. En mis 22 años de servicio, nunca he visto una coincidencia tan perfectamente sincronizada. El juez tomó nota. Marbury evitaba mirarla. Rhonda sintió un leve estremecimiento. No de miedo, sino de satisfacción. La verdad estaba abriéndose paso, y lo hacía con la fuerza de una corriente subterránea imposible de detener. El siguiente testigo fue Avery, el analista informático. Traía consigo una laptop y una serie de documentos. Conectaron la pantalla al proyector. En la pared, los gráficos mostraban líneas de tiempo, accesos a servidores y direcciones IP. Aquí, explicó Avery, señalando con un puntero. Se puede ver el momento exacto en que la línea de verificación del fondo fue redirigida a un buzón falso. La operación provino de la red interna del banco, estación RGC INT03. ¿Puede identificar al usuario de esa estación?, preguntó Nora. Sí, según los registros, pertenece a la oficina de la gerente Priscilla Knott. El abogado defensor se levantó de inmediato. Objeción, su señoría. Es información técnica sin contexto. Denegada, respondió el juez. Continúe, señor Avery. También encontramos correos electrónicos entre la señora Knott y el fiscal Marbury, dijo el analista, haciendo clic. En la pantalla apareció una copia de los mensajes. El asunto del correo dice, Flag and Freeze Transaction, Trigger Manual Alert. En el cuerpo del mensaje, Marbury instruye a Knott a proceder con el protocolo de contención y reportar a las autoridades un caso de fraude sospechoso. ¿Qué significa protocolo de contención?, preguntó Nora. Es un término interno para acciones destinadas a crear una justificación previa al bloqueo de fondos. En otras palabras, fabricar una excusa. Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió orden, pero la tensión era palpable. Priscilla bajó la mirada. Marbury apretó los labios hasta que su rostro se volvió de un rojo intenso. Nora dio un paso al frente. No más preguntas, su señoría. El abogado defensor se levantó de nuevo, intentando mantener la compostura. Señor Avery, ¿no podría haber sido una mala interpretación del lenguaje corporativo? No, respondió con calma. Cuando el lenguaje corporativo incluye órdenes ilegales, deja de ser corporativo y pasa a ser criminal. El juez levantó una ceja. La defensa no insistió. Durante el receso, Rhonda permaneció en silencio junto a Nora. A través de la ventana podía verse la multitud afuera. Las pancartas, las voces, las cámaras. Algunos medios internacionales ya transmitían en directo. Nora le puso una mano en el hombro. Estamos ganando. No quiero ganar solo por mí, dijo Rhonda. Quiero que ellos no puedan volver a hacer esto a nadie más. La tarde continuó con más testimonios. 2 oficiales de policía declararon bajo juramento. Harlan, el corpulento, parecía nervioso. Sus respuestas eran cortas, defensivas. Dwyer, en cambio, se quebró a mitad del interrogatorio. Nos dijeron que era una orden superior, dijo con voz temblorosa. Que debíamos proceder sin preguntas. ¿Quién dio esa orden?, preguntó Nora. El fiscal Marbury,
La sala estalló en murmullos. El juez golpeó el mazo con fuerza. Dwyer respiraba agitadamente, como si se liberara de un peso insoportable. «Lo siento», dijo mirando a Rhonda. Solo seguía instrucciones. Ella lo observó sin odio, solo con la tristeza de quien entiende demasiado bien el costo del miedo. Cuando llegó el turno de Priscilla, el ambiente era tan denso que podía cortarse. Caminó hasta el estrado con pasos rígidos, el rostro blanco como papel. Juró decir la verdad, pero su voz temblaba desde la primera palabra. La alerta fue activada manualmente, admitió. «¿Por qué lo hizo?», preguntó Nora. «Porque…», dudó. «Porque me lo ordenaron». «¿Quién se lo ordenó?». «El fiscal. Dijo que era necesario, que había una investigación abierta sobre la fundación. ¿Sabía que esa información era falsa?». «Sí». «¿Y aún así la ejecutó?». «No tenía elección». «Siempre hay elección», dijo Nora suavemente. Priscilla bajó la cabeza, derrotada. El juez pidió un receso corto. Cuando Rhonda salió al pasillo, un grupo de periodistas la interceptó. Ella se detuvo un instante mirando las cámaras. «Esto no es solo mi historia», dijo. «Es la historia de todos los que alguna vez fueron tratados como culpables por hacer lo correcto». El eco de sus palabras recorrió las redacciones esa misma tarde. En la televisión, los comentaristas hablaban de una victoria moral anticipada. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Los veteranos marchaban frente al tribunal con banderas y carteles que decían «Ella no luchó sola». Al día siguiente, las pruebas finales se presentaron ante el juez. El Departamento de Justicia entregó copias de grabaciones interceptadas, donde Marbury discutía con directivos del banco sobre mantener el control mediático del caso. Su voz era inconfundible. El juez pidió silencio 3 veces antes de suspender la sesión. En el rostro de Rhonda no había triunfo, solo serenidad. Sabía que el proceso aún no había terminado, pero también que el desenlace ya estaba trazado. Esa noche, de regreso en casa, se sentó en el porche y miró las luces de la ciudad. Sentía el cansancio acumulado en cada músculo, pero también una paz extraña. La verdad había comenzado a abrir grietas en la piedra del poder. No sabía cuánto tiempo faltaba para el veredicto, pero por primera vez en días pudo cerrar los ojos y respirar sin miedo. Dentro de sí, la voz de su padre volvió nítida, firme. La victoria no está en el golpe final, sino en haber tenido el valor de dar el primero. Rhonda sonrió levemente, consciente de que la batalla judicial era solo una parte del combate. La otra comenzaría cuando la justicia tuviera que demostrar que merecía su nombre. Y en ese momento, bajo el cielo tranquilo de la noche, comprendió que, pase lo que pase, ya había ganado lo más importante: la libertad de no callar. El amanecer del día del veredicto llegó con un silencio extraño, casi reverencial. Afuera, el cielo tenía ese tono gris azulado que precede a la claridad, como si la ciudad contuviera la respiración antes de despertar. Rhonda estaba despierta desde mucho antes, sentada frente a la ventana con una taza de café ya frío entre las manos. No había dormido. El cansancio le caía sobre los hombros como un abrigo pesado, pero su mente se mantenía lúcida. Había pasado tanto tiempo reviviendo cada detalle del juicio, cada palabra, cada gesto, que el sueño se había vuelto un lujo innecesario. Lo que venía ahora no era el final, sino una forma de liberación que ya no dependía solo de ella. En el suelo, sobre la alfombra, los periódicos de la semana estaban desparramados. En todos, su rostro aparecía en primera plana. Ronda Rousey desafía al sistema. El caso que sacude a Rivergate Central. La justicia en jaque. Cada titular contaba una versión distinta, pero el hilo común era el mismo. Algo había cambiado. Ya nadie la veía como la mujer arrestada frente a un banco. Ahora era el rostro visible de un país que despertaba a su propia corrupción. El teléfono vibró sobre la mesa. Era Nora. «Ya está todo listo», dijo al otro lado. «El juez leerá el fallo a las 10. ¿Alguna pista?», preguntó Rhonda, aunque sabía la respuesta. «No hay filtraciones, pero las señales son buenas. Los medios ya hablan de un fallo ejemplar». «¡Ejemplar!», repitió ella mirando la taza vacía. «Ojalá algún día eso deje de ser una rareza». «Nos vemos allí», dijo Nora antes de colgar. Rhonda se puso de pie, se arregló el cabello frente al espejo
y se vistió sin prisa. Eligió un conjunto sencillo, una blusa blanca y un pantalón oscuro. Nada que pareciera una armadura, aunque en el fondo lo era. Mientras se abotonaba la chaqueta, recordó a su padre ajustando sus guantes de boxeo antes de un combate. No te vistes para intimidar, decía. Te vistes para honrar la pelea. Sonrió levemente ante el recuerdo. Salió de casa mientras la primera luz dorada tocaba el horizonte. Afuera, una multitud ya se había reunido frente al tribunal. Había banderas, carteles con su nombre y veteranos con medallas al pecho que cantaban en voz baja un himno de guerra convertido en plegaria civil. El sonido era grave, solemne, lleno de historia. A medida que avanzaba entre ellos, las manos se alzaban para saludarla. Los aplausos se mezclaban con lágrimas. Ella respondió con un gesto sereno, sin alardes. Sabía que su presencia era más poderosa en el silencio que en las palabras. Dentro del edificio, el ambiente era otro. El murmullo de los periodistas, el eco de los pasos sobre el mármol, el sonido de los papeles. Nora la esperaba al pie de las escaleras, con una carpeta bajo el brazo. ¿Lista?, preguntó. Hace tiempo que lo estoy, respondió Rhonda. Entraron juntas en la sala. Los acusados ya estaban allí. Priscilla Knott parecía una sombra de sí misma, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Marbury, en cambio, mantenía la postura erguida, pero su seguridad era una máscara resquebrajada. El juez Hamilton entró puntual, golpeó el mazo y el murmullo cesó. Después de escuchar los testimonios, revisar las pruebas y deliberar durante 27 horas, dijo con voz firme: este tribunal ha llegado a un veredicto. Se leyeron los cargos uno por uno, como si cada palabra fuera una piedra arrojada al vacío. Conspiración para obstruir la justicia. Falsificación de documentos oficiales. Abuso de autoridad. La voz del juez no tembló. El jurado encuentra a los acusados culpables en todos los cargos. Un suspiro colectivo recorrió la sala como una ola de alivio. Marbury cerró los ojos, resignado. Priscilla comenzó a llorar en silencio. Los directivos del banco quedaron inmóviles, como estatuas. El juez continuó. Por tanto, este tribunal ordena la destitución inmediata del fiscal William Marbury, la disolución parcial de Rivergate Central y la apertura de una investigación federal sobre sus operaciones financieras. En cuanto a la demandante, la señora Rousey, el tribunal reconoce que fue víctima de una detención ilegal, difamación y violación de derechos civiles. Se concede indemnización y restitución simbólica en nombre del Estado. Pero más allá del dinero, este tribunal reconoce el valor moral de su acción. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire. Nora cerró los ojos un instante, conteniendo una emoción que no solía permitirse. Rhonda no se movió, no necesitaba celebrar. Había llegado hasta allí no por venganza, sino por verdad, y ahora esa verdad estaba escrita en los registros del Estado. Afuera el rugido de la multitud se filtraba por las ventanas, un grito unísono de victoria. Cuando salieron del edificio, el sol estaba en su punto más alto. Los periodistas se abalanzaron con preguntas, micrófonos, flashes. Nora intentó abrir paso, pero Rhonda levantó la mano, pidiendo silencio. Subió un par de escalones, se volvió hacia la multitud y habló con una voz clara que se alzó por encima del ruido. Hoy no se trata de mí, dijo. Se trata de todos los que alguna vez fueron silenciados por miedo o por poder. Se trata de recordar que la justicia no se concede, se conquista. El aplauso fue inmediato, ensordecedor. Los veteranos alzaron sus gorras, las cámaras capturaron el momento. Las imágenes recorrerían el mundo entero esa misma tarde. Horas después, la prensa llenó las pantallas con titulares que hablaban de reformas inminentes, caída de funcionarios y nuevo protocolo de transparencia. En los días siguientes, la estructura de Rivergate Central comenzó a desmoronarse. Los directivos fueron destituidos, las cuentas congeladas, y una nueva comisión de control financiero fue creada bajo supervisión federal. Los discursos políticos llenaron los noticieros, prometiendo cambios y lecciones aprendidas. Pero Rhonda sabía que el verdadero cambio no nacía de las promesas, sino de las personas. Por eso, mientras el país discutía su caso, ella trabajaba en silencio en algo mucho más duradero.
El terreno que había adquirido la fundación años atrás, un lote abandonado en el este de Los Ángeles, se transformaba lentamente en un espacio vivo. Obreros, veteranos y voluntarios trabajaban juntos levantando paredes, instalando ventanas, pintando muros. En el centro del terreno, un cartel con letras simples anunciaba el nombre Centro Samuel Rousey para la Resiliencia. Cada ladrillo, cada clavo, parecía contener una historia. La inauguración estaba prevista para el mes siguiente. Rhonda iba todos los días, a veces para ayudar, a veces solo para observar. En los pasillos aún sin terminar resonaban risas, conversaciones, el ruido de martillos. La energía del lugar era contagiosa. Una tarde, mientras recorría el patio con Avery, observó el avance del mural que decoraría la fachada. Representaba a un grupo de hombres y mujeres de pie, mirando hacia un horizonte en llamas, pero en sus rostros no había miedo, sino determinación. En la esquina inferior, una pequeña frase pintada decía, «De pie, incluso cuando el suelo tiembla». Rhonda se detuvo frente a la pintura. «Mi padre habría amado esto», dijo en voz baja. Avery sonrió. «Lo amaría más al verte aquí». «No lo sé», respondió ella. «Tal vez solo me diría que no baje la guardia». «Y tendría razón», contestó él. «Ganaste una batalla, pero las guerras del alma son las que no terminan». Los días pasaron. Las noticias sobre el caso comenzaron a disminuir, reemplazadas por nuevas historias. Pero el eco del proceso seguía vivo. Escuelas, universidades y organizaciones civiles invitaban a Rhonda a hablar sobre justicia, integridad y resistencia. Aceptó algunas, rechazó otras. No quería convertirse en un personaje mediático, sino en una presencia útil. A veces en sus conferencias decía, «No todos los golpes se ven. Algunos son silenciosos, pero dejan cicatrices más hondas». Las salas se llenaban y siempre, al final, alguien se acercaba a darle las gracias. Un mes después, el Centro Samuel Rousey fue inaugurado oficialmente. La ceremonia fue sencilla, sin lujos ni discursos grandilocuentes. Había banderas, flores y una brisa ligera que movía las cortinas recién colgadas. Nora, Avery, Harmon y varios veteranos estaban allí. La prensa se mantenía a cierta distancia, respetando el tono íntimo del acto. Rhonda subió al pequeño escenario improvisado y habló con voz serena. «Este lugar no nació del dolor, sino de lo que hicimos con él», dijo. «Aquí no se enseña a pelear, se enseña a volver a levantarse. Eso es lo que mi padre me enseñó. Eso es lo que quiero dejarles a ustedes». Aplausos suaves, sinceros. Algunos veteranos lloraban sin esconderlo. Después del acto, Rhonda recorrió las salas. En una de ellas, una placa metálica relucía bajo la luz. En memoria de Samuel Rousey, quien enseñó que la fuerza no está en el golpe, sino en levantarse después. Pasó los dedos por las letras grabadas y sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, era plenitud. Al anochecer, cuando los invitados se fueron y el silencio volvió al centro, Rhonda salió al jardín. El sol se apagaba detrás de los edificios, tiñendo el cielo de rojo y oro. Se sentó en el banco de madera frente al mural y observó cómo las sombras se alargaban sobre las figuras pintadas. Pensó en todo lo que había ocurrido: el arresto, el encierro, la vergüenza pública, la lucha, la verdad, la justicia. Cada paso había sido una piedra más en el camino que la había traído hasta allí. Sacó de su bolso un pequeño cuaderno, el mismo donde había escrito las primeras ideas del proyecto. En la última página, anotó una sola frase: «El poder cae cuando la verdad aprende a hablar». Cerró el cuaderno, lo guardó y se levantó. Antes de irse, volvió la vista hacia el edificio recién inaugurado. Las luces del interior se encendían una a una, como si el lugar respirara. En las ventanas, las sombras de los veteranos que trabajaban aún se movían, llenas de vida. Rhonda sonrió. Había comenzado sola, enfrentando un sistema que la trató como sospechosa, y ahora tenía detrás una comunidad que entendía el valor de su lucha. No necesitaba más pruebas ni más juicios. El verdadero veredicto estaba allí, en cada ladrillo levantado, en cada rostro que recuperaba la dignidad. Caminó hacia su viejo camión, abrió la puerta y se sentó.
Por un instante se permitió cerrar los ojos y dejar que el aire fresco le acariciara el rostro. El motor rugió con ese sonido familiar de siempre. Miró por el retrovisor y vio cómo el letrero del centro se alejaba lentamente, iluminado por los focos de la entrada. Encendió la radio. Una canción vieja, una de las que su padre solía tararear, llenó la cabina. Sonrió. Mientras conducía hacia la ciudad, el cielo se oscurecía, pero la luz interior que la guiaba seguía intacta. Había ganado algo que ningún tribunal podía otorgar: la certeza de haber hecho lo correcto, aunque el precio fuera alto. Y mientras las luces de Los Ángeles parpadeaban a lo lejos, pensó que quizá la justicia, en su forma más pura, no era un fallo escrito en papel, sino el acto silencioso de resistir hasta que el mundo recordara cómo debía mirar a los que se mantienen en pie. La mañana siguiente a la inauguración del centro amaneció con una calma nueva, como si la ciudad hubiera aprendido a respirar distinto. Los periódicos hablaban del acto con respeto, sin sensacionalismo. Las imágenes de Ronda recortadas contra el mural del centro se habían vuelto símbolo de una victoria cívica más profunda que cualquier campeonato o juicio. En los titulares se leía: de la humillación a la esperanza. El legado de Ronda Rousey transforma la justicia en acción. Una luchadora que cambió la narrativa del poder. Pero dentro de su casa, el silencio era total. Ronda no encendió la televisión. No necesitaba leer lo que el mundo decía de ella. Lo que importaba ya no estaba en las pantallas, sino en lo que comenzaba a florecer más allá de ellas. El aire olía a tierra mojada. Había llovido en la madrugada. Desde su ventana podía ver cómo las gotas resbalaban por el cristal, distorsionando el reflejo de su rostro. Le gustaba esa imagen, imperfecta y cambiante, como si recordara que la claridad no siempre era lineal. Tomó una taza de café y salió al porche. En el horizonte, las nubes se abrían paso entre haces de luz que caían sobre los tejados. Pensó en los días que habían pasado desde aquel primer momento en el banco, en el sonido metálico de las esposas, en el eco de los gritos de la multitud, y luego en el silencio que había seguido. Todo aquello parecía ahora tan lejano que costaba creer que hubiera ocurrido en la misma vida. Sin embargo, sus muñecas aún conservaban, en una sombra casi invisible, la marca de aquel acero frío. Era un recordatorio, no de la humillación, sino del punto exacto donde empezó a cambiarlo todo. Poco después, Avery llegó con su ordenador y una pila de documentos. Habían quedado en revisar el progreso de los primeros programas de rehabilitación en el centro. Se sentó frente a la mesa del comedor, desplegando gráficos y estadísticas. «No vas a creerlo», dijo sonriendo. «El primer grupo de veteranos ya empezó el entrenamiento físico y psicológico. Algunos incluso están ayudando como instructores. El modelo está funcionando». Ronda lo observó con atención, escuchando cada detalle. No se trataba de números, sino de vidas reconstruyéndose. «¿Y las donaciones?», preguntó. «Fluyen mejor que nunca. La transparencia del proyecto generó confianza. Organizaciones internacionales quieren replicarlo. Y el gobierno. Bueno, intenta subirse al carro, como era de esperarse». «Que lo hagan», respondió ella. «Si quieren aparecer, que al menos ayuden a sostenerlo». Avery la miró por un momento en silencio. «¿Sabes? No deja de impresionarme cómo mantuviste la calma durante todo esto. Cualquiera en tu lugar habría roto». «Rompí», dijo ella suavemente. «Solo que aprendí a no hacerlo delante del enemigo». «¿Y ahora qué sigue?», preguntó él. Ronda se apoyó en el respaldo de la silla, pensativa. «Ahora sigue vivir y asegurarme de que este lugar no dependa de mi nombre. Cuando el centro camine solo, habré hecho mi parte». El teléfono sonó en ese momento. Era la detective Harmon. «Rousey», dijo al responder con tono firme pero cálido. «Pensé que querrías saberlo antes de que salga en las noticias». «¿Qué pasa?» Priscilla Knott firmó un acuerdo de colaboración. Está entregando más documentos sobre la red de lavado de dinero del banco. Parece que Rivergate tenía vínculos con otras instituciones financieras en varios estados. Esto no ha terminado». «Lo sabía», dijo Ronda sin sorpresa. «Pero al menos ahora tienen una grieta por donde mirar. Y todo comenzó contigo». «No», respondió ella.
Comenzó con ellos creyendo que podían humillar a quien quisieran. Yo solo no me quedé callada. De cualquier modo, hiciste historia, añadió Harmon. No todos los días alguien le enseña al sistema lo que es responsabilidad. Después de colgar, Rhonda se quedó un momento inmóvil, contemplando el vapor que salía de su taza. No había satisfacción en su rostro, sino serenidad. La justicia era lenta, pero constante, y ahora tenía dirección. La verdad, pensó, no necesita ruido, solo persistencia. Esa tarde fue al centro. El edificio, aún con olor a pintura nueva, vibraba con actividad. En la recepción, un grupo de voluntarios atendía llamadas y organizaba registros. En el gimnasio, algunos veteranos practicaban ejercicios de rehabilitación junto a fisioterapeutas. En otra sala, psicólogos dirigían talleres de adaptación y manejo del trauma. Todo era movimiento, esfuerzo, vida. En el patio, un grupo de niños jugaba con perros de terapia. El sonido de sus risas llenaba el aire, liviano y transparente. Rhonda caminó entre ellos sin llamar la atención, saludando, escuchando, observando. En un rincón, un veterano en silla de ruedas le mostró orgulloso los planos de un taller de carpintería que planeaban abrir. Queremos enseñar oficios, dijo. Que esto no sea solo un refugio, sino un punto de partida. Eso es exactamente lo que debe ser, respondió ella. Un lugar para volver a empezar. Al caer la tarde se reunió con Nora en su oficina. La abogada tenía la mirada cansada pero satisfecha. El caso de Rivergate será referencia en las academias de derecho durante años, dijo. Lo que hicimos cambió protocolos, reformó leyes. Lo que hicimos, repitió Rhonda, fue recordarles que las leyes no son paredes, sino espejos. Si se distorsionan, es porque quienes las aplican olvidan para quién existen. Eres mejor oradora de lo que crees, bromeó Nora levantándose. ¿Has pensado en dedicarte a la política? No. En la política las palabras pesan más que los hechos. Yo prefiero lo contrario. Sabía que dirías eso, respondió la abogada sonriendo. Esa noche el centro permaneció iluminado hasta tarde. En el auditorio principal se proyectó un documental sobre veteranos sin hogar, seguido de una mesa redonda sobre reinserción laboral. Rhonda se sentó entre el público, sin protagonismo, escuchando a los demás. Cada testimonio era una historia de resistencia, y en cada voz encontraba un eco de su propia experiencia. Cuando un joven veterano tomó el micrófono y dijo, «Aquí no somos casos, somos comienzos», sintió una punzada en el pecho, una emoción que no supo si era orgullo o esperanza, tal vez ambas. Al salir, la noche estaba fresca y despejada. Caminó por el jardín, deteniéndose frente a la placa de piedra que llevaba el nombre de su padre. Las luces del edificio se reflejaban en el metal grabado. Tocó las letras con la punta de los dedos y cerró los ojos. «Lo logramos, papá», murmuró. Por un instante, el silencio pareció responderle. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El caso Rivergate se transformó en tema de estudio, en materia legislativa, en documental. La opinión pública, que alguna vez la había juzgado, ahora la mencionaba como ejemplo de integridad. Rhonda, sin embargo, se mantuvo al margen. Continuó trabajando en el centro, impartiendo clases de defensa personal a mujeres, ayudando en la planificación de nuevos programas. No quería ser un símbolo eterno, sino una guía tangible. Cada mañana al llegar, veía el mismo grupo de veteranos esperándola con una sonrisa. Y cada noche, al irse, miraba el mural iluminado, con esas manos que levantaban a otra desde el suelo, y sentía que, pese a todo, el mundo aún tenía salvación. Un día, Avery la encontró en el patio, observando cómo un grupo de nuevos voluntarios plantaba árboles alrededor del edificio. ¿Sabías que hoy se cumple un año desde tu arresto?, dijo él. Rhonda asintió lentamente. «Un año», repitió. «Parece una vida entera. ¿Y si pudieras volver atrás? ¿Harías algo distinto?» Ella lo pensó unos segundos antes de responder. «No. Si cambias el dolor, cambias el propósito. Y el propósito fue lo único que me mantuvo en pie». Avery sonrió. Luego señaló a un grupo de niños que reían cerca de la fuente. «Mira eso», dijo. «Eso es lo que provocaste». Rhonda lo observó en silencio. El sonido del agua, las risas, el viento moviendo las hojas. Todo formaba una sinfonía imperfecta y real.
No lo provoqué, dijo al fin. Solo despejé el camino. Ellos hicieron el resto. Al caer la tarde, el centro cerró sus puertas al público. Rhonda subió a la azotea, desde donde se veía la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Las luces se encendían una a una, y el aire olía a noche limpia. Se sentó en el borde, mirando el movimiento de los autos a lo lejos. No había ruido de cámaras, ni gritos, ni jueces. Solo el pulso constante de la vida que continuaba. Pensó en las personas que habían pasado por su historia. En Nora, que había convertido su rabia en estrategia. En Harmon, que eligió la verdad por encima de su carrera. En Avery, que jamás dejó de creer cuando todo parecía derrumbarse. Y sobre todo, en los desconocidos que habían salido a la calle a gritar su nombre cuando ella no podía hacerlo. Todos ellos formaban parte de la misma línea invisible que la había sostenido. El viento sopló con suavidad, levantando mechones de su cabello. Rhonda cerró los ojos. En su mente escuchó la voz de su padre, clara como siempre. Breathe. Controla el suelo bajo tus pies. Sonrió. El suelo ahora era firme, y no porque el mundo se hubiera vuelto justo, sino porque había aprendido a no dejar que el miedo lo moviera. A la mañana siguiente, muy temprano, volvió al centro. Llevaba consigo una caja de herramientas. Nadie la esperaba. Caminó hasta el muro norte, donde aún quedaba espacio vacío junto al mural. Colocó una escalera, tomó una brocha y comenzó a pintar. No era artista, pero cada trazo tenía intención. Al cabo de unas horas, la silueta de una mujer erguida tomó forma, rodeada por otras figuras levantando el mismo estandarte invisible de dignidad. Cuando terminó, dio un paso atrás. En la base del dibujo escribió una sola frase. La fuerza no destruye, construye. Al bajar se quedó mirando la pintura mientras el sol ascendía, tiñendo las paredes de un dorado intenso. A su alrededor, el centro comenzaba a despertar. Se escuchaban risas, pasos, saludos. La vida seguía. Rhonda respiró hondo y sonrió. Había recorrido un camino largo desde aquel día en el banco, desde el instante en que la sospecha se convirtió en arma y el poder mostró su rostro más mezquino. Pero también había visto cómo la verdad, incluso herida, sabía abrirse paso entre la oscuridad. No había héroes en su historia, solo personas que eligieron no rendirse. Y en eso, comprendió, residía la verdadera justicia. Caminó hacia la salida, cruzando el patio donde los árboles recién plantados empezaban a echar raíces. Las hojas se movían suavemente al compás del viento, y el murmullo del agua en la fuente le recordó que la paz no era silencio, sino equilibrio. Antes de subir a su camioneta, se volvió una última vez hacia el edificio. En el cristal de la entrada se reflejaba el mural completo, el que hablaba de levantarse, de construir, de resistir. Sonrió una vez más, esta vez con la certeza de que, aunque el mundo volviera a caer en el error, siempre habría alguien dispuesto a enderezarlo. Subió al vehículo, encendió el motor y condujo despacio hacia el horizonte. El sol la acompañaba desde el este, bañando la carretera de luz. En su mirada había cansancio. Sí, pero también una serenidad profunda, la de quien ha comprendido que la lucha más importante no es contra los demás, sino contra la indiferencia. Y mientras el paisaje se abría frente a ella, vasto y silencioso, Rhonda supo que su historia, aunque terminada en los libros, apenas estaba empezando en la vida de los otros. Porque cuando la verdad se siembra con dignidad, siempre hay alguien que recoge sus frutos. Suscríbete para no perderte los próximos videos y mira los otros que ya están en el canal. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos desde dónde nos estás viendo.